Amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, que la paz del Dios eterno sea en el corazón de cada uno de ustedes. Es nuestro deseo en esta oportunidad que nos da el Señor para poder asimismo dar a conocer la palabra de nuestro Dios. Amados hermanos y amigos, en esta oportunidad vamos a tener un tema muy especial que es para la vida de cada uno de nosotros. El Señor nos ha creado, el Señor nos ha dado la oportunidad de vida en este mundo, porque Él crea todas las cosas con un propósito y por un propósito en esta vida. Así como creó el Señor, ¿verdad? En el libro del Génesis, ha creado la humanidad, ha creado la naturaleza, ha dado forma a la creación misma de Dios. Y todo eso lo ha dado el Señor y lo vemos hoy en día relacionado, en el cual podemos ver la naturaleza, en la cual podemos ver nosotros cómo creó el Señor las lumbreras y con un propósito lo creó el Señor. Lo creó con un propósito. Dice que la lumbrera mayor para que señoreara sobre el día y la lumbrera menor, que es la luna, pudiera señorearse en la noche, que sirve ahora como satélite también natural de la Tierra. Todo lo ha creado el Señor perfecto. Todo lo ha creado el Señor con un propósito en la vida. Para un propósito para el ser humano, para la creación misma, para el mismo Dios también. Porque dice que las lumbreras, porque dice que todo lo creado es o hace que también pueda alabar el nombre del Señor. Las estrellas alaban el nombre de Dios. Todo lo creado alaban el nombre del Señor. Los árboles alaban el nombre del Señor. Los árboles tienen vida. Entonces, todo eso lo creó Dios con un propósito, según lo vemos en el libro del Génesis. Lo ha creado Dios con un propósito maravilloso. Ahora, nosotros como seres humanos, también el Señor nos ha creado con un propósito especial en la vida, con un propósito especial en la vida. Y por eso hoy vamos a considerar un tema muy especial para cada uno de nosotros. Para usted que le gusta escuchar palabra de Dios, para usted que en algún momento siente dentro de su corazón la necesidad de escuchar a Dios. La palabra de Dios nos introduce a lo que el Señor quiere de nosotros. Nos introduce al corazón de Dios. El Señor habla de su corazón a nuestro corazón. Y es lo que hace la palabra del Señor. Un efecto transformador en nuestra vida para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestra sabiduría, para aumentar el conocimiento, para conocer más de Dios. Así que en esta oportunidad vamos a tener un tema a considerar titulado El propósito de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios en nuestra vida. Y antes de poder irnos directamente a lo que consideraremos en esta oportunidad, quiero que podamos o que usted me pueda acompañar a realizar una oración muy especial delante de Dios. Bendito y eterno Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder nuevamente abrir tu palabra, de abrir nuevamente, Señor, las sagradas escrituras y que a través de ella tú nos hablas de tu corazón a nuestro corazón. Y tú nos detallas, Señor, tantas cosas y cuando nos introducimos sentimos un gozo, una alegría, porque realmente, Señor, estamos viendo un panorama totalmente espiritual, en donde que tú has formado todas las cosas visibles e invisibles, tronos y dominios, dice tu palabra, y todos fueron creados y hechos por ti y para ti, Señor. Por ello, Padre, en esta oportunidad, danos, Señor, el privilegio de darnos sabiduría a través de tu Espíritu Santo para poder también de la misma manera comprender los dichos de tu boca. Te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues tenemos a considerar este tema maravilloso.
El propósito de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios en nuestra vida. Todos tenemos un propósito en este mundo, en esta vida. ¿Y por qué fuimos creados? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? Pues yo creo que sí se ha hecho esa pregunta. En algún momento de la vida nosotros hemos analizado del por qué existimos, del por qué ganamos esa carrera dentro de lo que se llama, ¿verdad?, la fecundación, porque es una carrera para poder llegar a la fecundación y poder tener vida en ese embrión, ¿verdad? O ese embrión tener vida dentro del vientre de la mujer. ¿Por qué nosotros ganamos? ¿Por qué Dios permitió que nosotros viviéramos? Todo, hermanos y hermanas, tiene un propósito en este mundo. Y quiero llevarlos a una lectura base en esta oportunidad. Y lo podemos encontrar en el libro de los Salmos, en el Salmo 138, en el versículo 8. Salmo 138, verso 8, que nos dice la palabra del Señor en esta hora. Verso 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, dice, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué dice el salmista? El salmista dice que Jehová, el creador del cielo y de la tierra, cumplirá, dice, su propósito en mí. Lo está diciendo el salmista. Tu misericordia, ya viene ahora la misericordia de Dios. Por misericordia nosotros le conocemos. Por misericordia usted escucha palabra de Dios. Por misericordia usted es hijo de Dios. Porque si aceptó al Señor, se bautizó, usted es hijo de Dios. Por su misericordia. Y entonces dice, tu misericordia, oh Jehová, dice, es para siempre. No desampare, dice, la obra de tus manos. No desampares. La obra que ha iniciado el Señor no la va a desamparar. Y lo vamos a ver más adelante a través de este estudio. El objetivo para este tema, ¿a dónde nos quiere llevar este tema? Es que debemos de reflexionar sobre lo que acontece en nuestra vida para comprender que todo tiene un propósito de parte de Dios. Reflexionemos, analicemos nuestra vida, analicemos qué acontece, qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. ¿Por qué usted conoció a aquella persona? ¿No le ha pasado a usted eso? Que en algún momento conoce a un amigo, pero resulta que a través de ese amigo usted tiene quizá un trabajo, usted quizá conoce a la que o conoció a la que ahora es su pareja, a la que ahora es su familia, o quizá a través de ese amigo, de esa amistad que en algún momento Dios le permitió, conoce usted al Señor. Todo acontece, todo lo que acontece en nuestra vida es para un propósito muy especial, es para un propósito. Entonces, lo que hoy la palabra del Señor nos va a hacer es que reflexionemos y analicemos que todo lo que acontece en nuestra vida tiene un propósito de parte de Dios. Tiene un propósito de parte de Dios. Como decía, todos hemos sido creados con un propósito, hermanos. Todos hemos sido creados con un propósito, porque Dios no experimenta. Dios no experimenta. Dios tiene y le pone sentido a las cosas. En su multiforme sabiduría, le pone sentido a las cosas, hermanos. Dios no experimenta para ver qué pasa, qué sucede, sino que Dios traza, punto número 1, alinea, punto número 2, planifica, punto número 3, para poder llegar, hermanos, a crear con propósito las cosas. Para crear con propósito todas las cosas. Dios no experimenta. Dios no dijo, vamos a ver si qué acontece con aquel muñequito que le vamos a dar forma y ahí vamos a ver qué pasa.
démosle soplido y vamos a ver ahí que ande por ahí. No, Dios crea al hombre con un propósito especial en la vida. Le da, le da un propósito dentro del Edén. Le da un propósito. Ve, crea todas las cosas y usted puede ver la lectura en el capítulo 1 o capítulo 2 del libro del Génesis. Podemos ver cómo Dios crea todas las cosas, ¿verdad? Empieza Él a formar, a darle forma a la tierra, ¿ya? Separa las aguas, separa la tierra, separa el abismo, separa todo, hace crecer hace crecer las flores, hace crecer los árboles, todo lo verde, los ríos, le da forma a la naturaleza, a lo que hoy podemos observar, pero lo creó con un propósito. Y entonces después de todo eso, el Señor hace su máxima creación, el hombre. Ahí es donde entramos todos, donde entra la raza humana. Y entonces le da el propósito al hombre de estar allí en el Edén, ¿verdad? Y no solamente por experimentar, no, ya todo lo había trazado, ya todo lo había alineado para que el hombre estuviera allí en medio del Edén. Porque imagínense usted, hubiese hecho al hombre el Señor, ¿verdad? Y no hubiera creado las plantas, las legumbres, la fruta, el agua. ¿Cómo hubiera estado el hombre ahí? Bueno, nada. No hubiera tenido vida. En cambio, Dios crea la naturaleza, crea todas las cosas. Posteriormente, hace al hombre, hace a la raza humana. Pero ya tenía, hermanos, un propósito para él. Ya todo estaba alineado, todo estaba trazado con el propósito para el ser humano. ¿Ya? No solamente Dios es un Dios creador, sino que Dios es un Dios sustentador de todas las cosas. ¿Tenía hambre el hombre? Entonces dice, bueno, ahí está la fruta, come legumbre, come hierbita, come todo lo que había en la creación. Y ahí está todo planificado, todo trazado. Podemos ver y Dios con su multiforme sabiduría todo, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? No está bueno que el hombre esté solo. Entonces le haremos ayuda idónea y le hace la ayuda idónea. Crea a la mujer, crea a la mujer. Entonces, estamos viendo, hermanos, en un contexto de que todo, Dios lo crea todo con un propósito, lo traza bien, lo alinea bien y crea con un propósito. Crea con un propósito. Entonces, en el Salmo 138, volvamos a Salmo 138, verso 8, estamos viendo el contexto de todo lo que Dios hace, lo que Dios crea, lo alinea, lo traza con ese propósito maravilloso para todo lo que acontece en nuestra vida. Salmo 138, verso 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esto David lo sabe, hermanos. Esto lo sabe el salmista. Y David expone toda su confianza en él porque conoce a ese Dios que cumple propósitos, planes en el ser humano. ¿Ya? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y vamos a ver, hermanos, que Dios escoge a David. Escoge de la dinastía de David, del rey David, ¿verdad? Un hombre, dice, conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Podemos ver en el contexto de todo lo que hizo David, ¿verdad? Cómo Dios estaba con él. Bueno, a pesar de los errores, de pecados que cometió David, él llega ante Dios y le dice, perdóname, Señor, perdóname. Da su espíritu, hermanos, derrama su espíritu delante de Dios y le dice que lo perdone. Y Dios perdona, ¿verdad? ¿Cometió pecado David? Sí, cometió pecado. Viene Dios, manda al profeta eh, Natán y le dice, ¿verdad? Le dice una parábola y le dice, ¿verdad? Mira, mataron a la única oveja.
¿Qué hay que hacer? Esto es digno de muerte, dice. Y viene el profeta, hermanos, y le dice, ese eres tú. Y le hace ver el error, le hace ver el pecado a David. Pero David se humilla delante de Dios, ¿verdad? Y ya vemos todo lo que aconteció con David. La espada de Jehová, dice, no se apartó de la casa de David, de la familia de David. La espada de Jehová. Cometió errores, sí, lo pagó caro también, pero derrama su espíritu delante de Dios. Y entonces Dios escoge a David con un propósito especial y vamos a verlo más adelante. Entonces dice el Salmo 138, hermanos, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuándo iba a cumplir ese propósito Dios en David? ¿Cuándo? Desde el momento, hermanos, de que Dios le dice a Samuel, ve y unge a uno de los hijos de Isaí. Y vemos en el libro de Samuel, cómo Samuel, hermanos, va a la casa de Isaí y cuando ve al hijo de Isaí, ¿verdad? Hermoso, grande, dice, este es el rey que Dios ha escogido, porque lo ve corpulento, porque lo ve grande, hermoso. Y entonces Dios le dice, yo no veo lo corporal, yo veo el corazón. Y entonces viene y dice, este es, Señor, no, este tampoco. Cuando aparece David, ¿verdad? Y el Señor le dice, úngelo porque este es. Entonces, desde ese preciso momento, el Señor había creado, había escogido a David con un propósito para ser rey, pero también para algo especial. Dios había hecho un pacto con David. Dios había hecho un pacto con David por medio del profeta Samuel. Y aquí inicia el propósito con David, aquel hombre que andaba conforme al corazón de Dios. Bueno, vamos a ver, el contexto ya se lo dije, pero vamos a ver. Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12, nos dice, y cuando tus días sean cumplidos, al momento de que David iba a morir, dijo Samuel, y cuando tus días sean cumplidos, ya había dejado ya de existir o que le iba a dejar el trono a su hijo, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. El propósito, hermanos, de Dios en David. Hay un propósito especial para David, el cual dice, procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El trono de su reino. ¿Quién afirmó la casa al nombre del Señor? Pues fue Salomón. David no lo pudo hacer, fue Salomón. Pero va más allá, hermanos, de poder realizarle un edificio. Va más allá esta promesa para con David. Y dice, Él edificará a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta es una profecía también para David. Yo le seré a él padre, y él será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres. Vemos, hermanos, a Salomón, ¿verdad? El fin de Salomón, ¿cuál fue? Ser un idólatra. Pero en todo el lapso del tiempo estuvo Dios con Salomón. Le pide Salomón a Dios sabiduría, y Dios le da sabiduría y también le da riqueza. Pero no pudo la sabiduría para conducir su vida. Entonces se extravió Salomón y se fue tras dioses ajenos. Pero sigue diciendo, y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. No, porque iba a venir de la dinastía de David un rey, un reino. Dice,
Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa. Oiga, hermano, el propósito del reinado de David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Oiga, David iba a morir. ¿Y cómo es eso que para siempre entonces? ¿Cómo es eso que para siempre? Pero mi misericordia y tu no se apartará de él como aparte de Saúl, el cual quité delante de ti. Se afirmará y será afirmada tu casa y tu reino siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Oiga, ¿cómo es posible si David iba a cumplir sus días, iba a morir junto a sus padres? ¿Cómo iba a tener ese reino eternamente? ¿Cómo iba a tener ese reino eternamente? En el reinado de David, Dios iba a cumplir ese propósito en la vida de él. Esa promesa que le había dado, la iba a cumplir. ¿Cuándo es la pregunta? ¿Cuándo se iba a cumplir? Cuando Jesús estuvo en la tierra, atendió, hermanos, hablando del Hijo de Dios, atendió las necesidades de aquellos que llegaban a él. Vemos, hermanos, ahora un acontecimiento, que viene el Señor y manda a su Hijo unigénito. Manda a su Hijo unigénito según Juan 3:16. Entonces, cuando está Jesús en la tierra, hay muchas necesidades, muchas necesidades. Entonces llegan a Él las necesidades, los necesitados, y Jesús los sanaba, Jesús los atendía. Hay un momento de la escritura en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en donde hubo alguien que se dirigió a Jesús diciendo algo muy especial. Vamos a ver, pasamos de lo que Dios le promete a David, de lo que Dios, el propósito del reinado de David, a algo maravilloso. Marcos capítulo 10. Entonces vinieron a Jericó. Marcos capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego. Vemos aquí a, a alguien. Vemos aquí a un ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino, mendigando. ¿Qué estaba haciendo este personaje? Estaba mendigando porque era ciego y oyendo que era Jesús, verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, ¿qué decía este ciego? ¿Qué decía este ciego? Jesús, oiga, oiga la expresión de este necesitado, oiga la expresión de Bartimeo. Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué exclamó este ciego, hermanos? ¿Por qué dijo estas palabras? Porque Jesús venía de la descendencia de David. En Mateo capítulo 1 vemos ahí, hermanos, la descendencia de Jesús. Vemos ahí cómo Jesús, a través de lo que vemos en Mateo capítulo 1, cómo se relaciona todo con David. Jesús viene del linaje de David y por eso este hombre ciego, necesitado, exclama y dice, Jesús, hijo de David, ten
misericordia de mí. ¿Qué exclamó este hombre? Exclamó una gran verdad, que el Hijo de Dios venía de la dinastía, del linaje de David. ¿Por qué? Porque Dios iba a cumplir ese propósito maravilloso que le había dado a David y que le había dicho en 2 de Samuel capítulo 7, que iba a firmar su casa y su reino para siempre, y su trono sería estable eternamente. Pero ¿cómo se iba a cumplir? Por medio del Hijo de Dios, hermanos, que venía de la dinastía y del linaje de David. Juan capítulo 7, versículo 42. Juan capítulo 7, versículo 42. ¿De dónde era David? ¿De dónde era David? Juan capítulo 7, versículo 42. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Juan capítulo 7, versículo 42. Y nos dice, no dice la escritura que del linaje de David, ahí está, no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Oiga, ¿sabía Bartimeo de eso? Increíblemente lo sabía. Que de la casa de David, que del linaje de David, hermanos, iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios. Iba a venir el Cristo. Vámonos a Mateo capítulo 21. Vámonos a Mateo capítulo 21. Y también la palabra de Dios nos dice algo maravilloso. Hay otra exclamación maravillosa. Mateo capítulo 21, versículo 9, nos dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba. Aquí estamos viendo, hermanos, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Dice el versículo 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, a la descendencia de David, al linaje de David, al Cristo. Bendito el que viene, dice, en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Verso 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y empezaron a decir, ¿verdad? ¿Y quién es este? Porque dicen, Hosana al hijo de David. ¿Pero quién es este? ¿Acaso no es hijo de José? Dice el versículo 11. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Hosana al hijo de David. En otras palabras, al que viene de la descendencia de David, del linaje de David. Del linaje de David. Capítulo 1 de Mateo. Capítulo 1 de Mateo. Vemos aquí, hermanos, la genealogía de Jesús. Vemos la genealogía de Jesús y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, Mateo 1:1. Hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza, hermanos, toda la genealogía de Jesús. Versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham, oiga, hasta David, son 14. Son 14. Desde David hasta la deportación, otras 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, oiga, 14 más. Venía de la genealogía, hermanos, de David.
el Hijo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Dice el verso 16 en el capítulo 1, y Jacob engendró a José. ¿Quién era José? ¿Quién era José? Pues el esposo de María, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Llamado el Cristo. Oiga, qué maravilloso todo lo que la palabra del Señor nos describe. Entonces, vemos, hermanos, que todo esto es porque hay un propósito en la vida del ser humano. ¿Hubo un propósito en David? Claro que sí. ¿Hubo una promesa a David? Claro que sí. ¿La cumplió el Señor? Por supuesto que sí, hermanos. La cumplió el Señor. La cumplió el Señor. El Señor cumple sus promesas. El Señor cumple sus propósitos. A los que hemos sido llamados, por supuesto, para ese propósito maravilloso. Todo lo que acontece en nuestra vida, todo, hermanos, bueno, malo, es para un propósito. Si no vemos, si no vayamos a ver lo que le aconteció a José, el hijo de Jacob. ¿Qué pasó? Fue vendido por sus hermanos. Fue empujado, fue echado a un pozo. Posteriormente fue sacado y para José quizá fue un alivio, ¿verdad? Ya salí del pozo. Pero resulta que posteriormente lo vendieron sus hermanos. Y lo vendieron por un esclavo, para ser un esclavo. Y entonces, hermanos, va José como esclavo a Egipto. Pero no sabe que con un propósito iba ahí a Egipto. Con un propósito. Para ser gobernador de Egipto. Y que así entrara su padre, sus hermanos. Y empezara desde allí la historia de Israel. Cómo Dios también los iba a sacar de esa esclavitud. Todo es un propósito. Todo lo que acontece en nuestra vida es un propósito. Y lo expresa Pablo en el capítulo 8 y el versículo 28 de la carta a los romanos. Y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, oiga, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios llama, Dios escoge a David para un propósito que a través de ese su reinado, porque el reinado de Saúl fracasó rotundamente. Pero viene Dios entonces y agarra ahora a David. Y del reinado de David iba a venir la dinastía, iba a venir, hermanos, la genealogía del Hijo de Dios. Increíble, ¿no? Pero Dios cumple su propósito. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vimos el ejemplo de José, pero vayamos a un ejemplo un poquito más para acá de la historia. El ejemplo, hermanos, de cómo Dios tiene propósitos y nos hace herramienta suya también. Cumplió el propósito en David, lo vimos, ¿verdad? Como le decían al hijo de Dios, oh, hijo de David, ten misericordia de mí, dijo Bartimeo. Y la gente decía, Hosana al hijo de David. Todo con un propósito. ¿Fue cumplido en David? Claro que sí. Ese propósito maravilloso. Pero vayamos a lo que nos dice el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 3 al 9. Una lectura un poco extensa, pero nos dice, mas yendo por el camino, hablando de Pablo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó, dice, un resplandor del cielo. A Saulo, ¿verdad? Saulo iba, hermanos, a ir a destruir a la iglesia, a matar a la iglesia, a asolar a la iglesia.
porque es lo que hacía el apóstol Pablo o Saulo, es lo que hacía Saulo. Pero dice que yendo de camino aconteció que yendo en el camino de Damasco, dice, repentinamente le rodeó, dice, un resplandor de luz del cielo. Y dice que no soportó esa luz, ¿verdad? No soportó esa luz. Y cayó, Saulo cayó, hermanos. Cayó a tierra. Verso 4. Y dice que Saulo oyó una voz del cielo. Una voz del cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y empieza él, ¿verdad? Ciego por el resplandor del cielo, caído al suelo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo esa voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice esa voz, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dice Saulo, verso 6, él temblando dice, y temeroso dijo, Señor, aquí viene, hermanos. Cuando alguien entiende que hay un propósito en la vida de él. Dice el versículo 6, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él no dijo, ¿por qué a mí, Señor? No, ¿qué quieres que haga? Entiende que hay algo allí. Entiende que hay un propósito en ese encuentro que tuvo. Y el Señor le dijo, bueno, ¿ya entendió Saulo? ¿Entendió que hay algo ahí? Entonces el Señor le dice, Jesús le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En otras palabras, escucharás instrucciones. Escucharás instrucciones de lo que tienes que hacer. Verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, dice. Se pararon atónitos, no podían creer. Estaban perplejos. Oyendo a la verdad la voz. ¿Lo escucharon la voz? Ellos también escucharon la voz. Mas dice, sin ver a nadie. Entonces, bien, hermanos, y Saulo entiende el propósito, entiende que hay algo allí. Y en el verso 8 dice, del capítulo 9, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Estaba ciego Saulo. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco. Verso 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y ni bebió. ¿Por qué el llamado de este hombre perverso? De este hombre que asolaba la iglesia, que mataba a la iglesia, que consentía la muerte, que vio cómo mataban a un joven llamado Esteban, consintió la muerte de Esteban. ¿Por qué el llamado de ese hombre perverso? ¿Por qué el llamado de ese hombre que asolaba? Ese hombre que era engreído. ¿Por qué es el llamado a ese hombre malo? A ese hombre que consentía la muerte de los seguidores de Cristo. Por 3 puntos importantes, hermanos. Porque Dios llama, porque Dios transforma y porque Dios cumple propósitos en cada ser humano. Cuando hay un llamado, por supuesto. Recuerde, Dios llama, Dios transforma y Dios cumple propósitos en la vida del ser humano. ¿Cuál fue el propósito de Saulo? ¿Cuál fue el propósito de Saulo? ¿Qué vio el Señor en Saulo? Vamos a la segunda parte de lo que aconteció con Saulo. Aquí mismo en Hechos capítulo 9, versículo 13. Y dice, entonces Ananías respondió. Allí entra un discípulo del Señor, llamado Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, porque el Espíritu le había hablado a Ananías, ¿verdad? Que recibiera a Saulo. Pero entonces Ananías
Ananías le dice al Señor: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, acerca de Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Cuántos males, hermanos, había hecho a los santos del Señor en Jerusalén? Y entonces como que le reclama un poquito a Ananías al Señor, ¿verdad? Y le dice: Señor, pero es que he oído que muchos males ha hecho este hombre a los santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad. Conocía bien a Saulo, Ananías. Y aún aquí dice, en Damasco, aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, Señor. ¿Cómo es posible que ahora tengo que orar por Saulo? Entonces, hermanos, el Señor le muestra a Ananías algo muy especial. En el versículo 15 dice: el Señor le dijo, le muestra primeramente Dios a Ananías el propósito que tiene para este hombre que era malo, para este hombre que tenía poder, que para este hombre, hermanos, que asolaba a los santos, no solo en Jerusalén, en muchas partes, que enviaba cartas para que fueran apresados, para que fueran latigados. El verso 15, Dios le muestra el propósito a Ananías y dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario ahora, lo contrario, padecer por mi nombre. Ahora él tiene que sentir que también tiene que padecer por mi nombre. Pero, ¿cuál era el propósito de Dios para Saulo? Tenía que llevar su palabra. ¿A quiénes? Gentiles, reyes y a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. ¿Qué hizo Saulo luego de su llamado? ¿Qué hizo Saulo luego de su conversión? Hizo cumplir, hermanos, la voluntad del Señor en su vida. Hizo cumplir el propósito de Dios en su vida, hermanos. ¿Qué hizo Pablo? Predicó el evangelio de verdad. Escribió cartas, la cual nos da a conocer más del Señor. Y vemos todas las cartas paulinas y nos quedamos asombrados de la sabiduría de este hombre. En el versículo 15 enfaticemos algo como yo les decía. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido es este. Uno, para llevar mi nombre, dice, a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Cuál fue el propósito entonces del llamado de Saulo? ¿Cuál fue el propósito? De predicar la palabra del Señor, hermanos. De predicar la palabra del Señor. ¿A quiénes? A los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel. Y él era, hermano, apasionado por ir, apasionado, hermanos, por ir a predicar el evangelio. Era apasionado. Porque es menester, dice Pablo. Porque me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Era la pasión de Pablo después de su conversión. ¿Para qué? Para cumplir el propósito del Señor. Capítulo 9 de aquí mismo de Hechos, verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Ahí entendió
Dios mismo le reveló también a Ananías y entendió entonces, ¿verdad? Así, tienes propósito para Saulo, entonces yo también voy a ser instrumento para ti, Señor. Y va entonces Ananías, hermanos, y entró a la casa, verso 17. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, hermano. Ya no le dijo maloso, ya no le dijo homicida. Ahora Ananías comprende y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, aquel resplandor del cielo, aquella voz que escuchaste, le dice Ananías, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, para que recibas la vista, pero algo más maravilloso, y para que seas lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y al momento dice, le cayeron de los ojos como escamas. Ah, ciego estaba Saulo. Estaba ciego, hermano. Él perseguía a la iglesia. Él perseguía a la iglesia. Sin saber que perseguía al Hijo de Dios. Y esta era una demostración de que ahora Saulo se le iba a quitar la venda de los ojos. Que le cayeron, dice, como escamas de los ojos. Y recibió al instante, dice, la vista. Y levantándose, ¿pasó mucho tiempo? No. Y levantándose, dice la palabra del Señor, fue bautizado, fue convertido, escuchó el llamado de Dios y fue bautizado, hermanos. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, ¿verdad? Verso 19. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Para qué? Para escuchar más de Cristo. Estaba con los discípulos, hermanos, aquellos que habían sido testigos, aquellos que habían visto milagros de Jesús. Entonces Pablo se estaba ahora alimentando con los discípulos. Después de haberlos perseguido, ahora están con ellos. Ahora está Saulo escuchando cómo el Señor levantó muertos, cómo el Señor perdonó pecados, cómo el Señor obró maravillosamente, quitando demonios. Entonces Saulo está ahora como un discípulo del Señor para cumplir su propósito. Y lo cumple, hermanos. Verso 20. Enseguida, después de haber escuchado, después de haberse alimentado con los discípulos, verso 20, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, hermanos. ¿Quiénes estaban en las sinagogas? Los hijos de Israel. Primer propósito, predicaba en las sinagogas. A los hijos de Israel, a los que estaban ahí en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Cumpliendo el propósito, Saulo, hermanos, del llamado de Dios. Capítulo 26, hermanos, verso 24. Otro cumplimiento del propósito de Saulo. Perdón, ahora Pablo. Verso 24, el capítulo 26, hermanos. Diciendo él estas cosas en su defensa, aquí estamos viendo, hermanos, cómo a Saulo se le acusa de predicar el evangelio, de predicar dogmas, según ellos, otras enseñanzas. Dice el verso 24, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo, a gran voz dijo, Festo era un gobernador, hermanos, romano. ¿Quién era Festo? Un romano, un gentil. Otro propósito de Dios, hermanos, en la vida de Saulo. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Esto le estaba diciendo Festo, un romano, gobernador romano. El verso 25, mas él dijo, Pablo responde, no estoy loco. Excelentísimo Festo,
un gobernador, un alto funcionario, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. No estoy loco, estoy cuerdo. Verso 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. ¿Quién estaba allí? Estaba un rey llamado Agripa, judío, un rey. Dice, el rey sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no ha hecho esto en algún rincón. Verso 27. ¿Crees? Le dice, mire, qué astucia de Pablo, hermanos. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Por qué creía? Porque era judío, el rey Agripa. Rey, otra de los puntos del propósito de Pablo, que llevara la predicación, que llevara la palabra a los reyes. Y lo llevó Pablo, hermanos. Y dice, yo sé que crees, verso 28. Entonces, rey Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. En otras palabras, por poco y me convences con los argumentos que tú me estás dando, Pablo. Porque persuadir es convencer con argumentos. Eso es persuadir. Convencer con argumentos. Por poco y me persuades a ser cristiano. Pablo, hermanos, hablando de Cristo, a los altos funcionarios, a los judíos en la sinagoga, a Festo como romano, gentil, y a el rey Agripa. Verso 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, le dice al rey, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Invitando Saulo a que pudieran ser transformados por Dios, como también lo fue él, hermanos. Como también lo fue él. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey. Oiga, ¿quiénes estaban ahí, hermanos? Verso 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que habían sentado, y los que se habían sentado con ellos. ¿Quiénes estaban escuchando a Pablo? ¿Quiénes estaban escuchando a Pablo? Festo, gobernador romano. Herodes Agripa II, que era el rey de la dinastía herodiana. Berenice, que era hermana del rey Agripa. En otras palabras, Berenice era de la realeza también, hermanos. Habían comandantes militares romanos, hombres prominentes de Cesarea. En otras palabras, habían también hombres ilustres a quienes les estaba dando la palabra Pablo, a grandes hombres, hermanos. Era el propósito de Dios para la vida de Pablo. ¿Cumplió el propósito? ¿Cumplió un propósito para Pablo, hermanos? De parte del Señor, claro que sí. ¿Cumplió Dios un propósito en Pablo? Claro que sí, hermanos. Cumplió. Ahora, así como Pablo, así como José, así como David, y así como muchos otros cumplieron un propósito, Dios tiene un propósito para la vida humana, para el ser humano. Dios tiene un propósito. ¿Tiene un propósito? Claro que sí. Para usted, Dios tiene un propósito. Dios lo creó a usted por un propósito, hermano. Dios lo creó a usted con un propósito muy, pero muy especial. A todo el ser humano lo ha creado Dios con un propósito maravilloso. Efesios, la carta a los Efesios en el capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, verso 4 dice,
según nos escogió, dice, en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué cosa, hermano? Para que fuésemos santos y sin mancha, número uno, delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Dios ahora, hermanos. Usted abraza el Evangelio, es hijo de Dios, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué propósito más? Verso 6 del capítulo 4 de Efesios, capítulo 1, verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué propósito nos escogió Dios? ¿Por qué propósito lo creó Dios? Para que usted alabe el nombre del Señor, hermano. Para que usted glorifique el nombre del Dios eterno. Isaías capítulo 43 y versículo 7. Isaías capítulo 43, verso 7 dice el profeta: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Oiga, ¿para qué nos creó Dios entonces? Para la gloria de Él, hermanos. Para que le glorifiquemos. Para que usted, mi querido hermano, amigo, que usted me está escuchando en esta oportunidad, pueda adorar y glorificar el nombre del Señor. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Cumplirá ese propósito de Dios en su vida? Pues de usted va a depender, mi querido hermano. Usted es muy preciado para Dios. Dios tiene un propósito especial para su vida. ¿Sabe qué? Para que eso se cumpla, déjese moldear por el Señor, hermano. Como lo hizo Saulo. Como lo hizo Saulo, hermano. Déjese moldear. Y diga, ¿para qué, Señor? No por qué, Señor. No, ¿para qué, Señor? El llamado tuyo en mi vida. Deje cumplir el propósito de Dios en su vida, mi querido hermano. Déjese cumplir el propósito de Dios en su vida. En el versículo 11 del capítulo 43 del profeta Isaías dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Qué pensamientos tiene Dios para nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Pensamientos de paz, dice, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, lloraréis a mí. Y yo, ¿qué dice? Os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermano, déjese moldear por el Señor para cumplir ese propósito. Entonces, cuando usted se deja moldear en el Señor o del Señor, entonces empieza el Señor con ese propósito en su vida, con esos pensamientos de paz, con esos pensamientos no de mal, sino dice pensamientos de bien. Y entonces invocaremos al Señor, oraremos al Señor y el Señor nos escuchará. Déjese, hermano, moldear por el Señor para cumplir un propósito en su vida. Dios tiene planes. Dios tiene propósitos para su vida. Es hora que usted se acerque a Dios para revelarle su amor, su misericordia hacia usted, como se lo hizo a Pablo. El Señor quiere moldear nuestra vida, quiere moldear su vida, mi querido hermano, y cumplir algo maravilloso en usted, cumplir algo maravilloso en su vida. Y por último, hermano, quiero dejarle este texto en su corazón. Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 y 30, que nos dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, no a cualquiera, a los que le buscan, a los que aman al Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo, hermano. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, oiga, también los predestinó con un propósito especial, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, hermano. Usted tiene
que volver a tener la imagen de ese Dios invisible, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos, ¿qué cosa, hermanos? También justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Que el Señor añada bendición, que el Señor añada bendición a su palabra en cada uno de sus corazones, mis queridos hermanos, y haga hacer ese propósito del Señor en su vida, dejándose moldear por el Dios eterno, para que pueda cumplir ese propósito maravilloso. Recuerde el estudio en esta oportunidad, el propósito de Dios en nuestra vida. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que la gracia y la paz del Dios eterno sea en vuestros corazones. Paz a vosotros.